Silencio absoluto. 2 segundos. Luego el sonido llega antes que la imagen. Bocinas, voces superpuestas. El zumbido de millones de vidas en movimiento. La pantalla abre lentamente sobre una calle de Mumbai al amanecer. Hay un lugar en este planeta donde el aire tiene peso. Donde el ruido no es contaminación, sino el pulso de 1.300 millones de historias moviéndose al mismo tiempo, en la misma dirección. Aquí en el país más poblado de la Tierra, cada centímetro de suelo ha sido pisado, rezado, construido y destruido más veces de las que cualquier crónica puede registrar. El tiempo no avanza en línea recta. En una misma calle conviven el siglo XXI y el siglo XII, y ninguno parece fuera de lugar. Desde las llanuras del Indo, donde el calor transforma el asfalto en espejo, hasta los glaciares del Karakorum, que comparten frontera con el cielo, India no es un país. Es un continente con pasaporte. Un territorio donde el Ganges nace entre nieves eternas a más de 4.000 metros y muere entre incienso y flores a nivel del mar. No vinimos aquí a contarte los destinos turísticos. Vinimos a mostrarte lo que existe detrás del plano amplio, los colores que no salen en las postales, el silencio que guardan sus templos antes del alba, y la ciencia extraordinaria que durante siglos este subcontinente le regaló al mundo. Bienvenidos a Planeta Remoto. Si quieres explorar nuestro planeta hasta sus límites, únete a esta expedición suscribiéndote al canal, dejando tu like y comentando desde dónde estás viendo este video. Hoy vamos a cruzar de extremo a extremo uno de los lugares más complejos, más antiguos y más vivos que existen sobre la superficie de este planeta. Hoy vamos a entrar en la India real. Pero para entender por qué India es lo que es, primero hay que entender el territorio que la contiene. Y ese territorio tiene dimensiones que la mayoría de los mapas no consigue transmitir. India tiene la forma de un triángulo que apunta hacia el sur, hacia el Océano Índico. Pero esa forma simple esconde una variedad geográfica que pocos países del mundo pueden igualar. Al norte, el Himalaya. No como frontera, sino como sistema vivo. La cadena montañosa más joven y más alta del planeta, donde 8 de los 10 picos más elevados de la Tierra se concentran en un arco de 3.000 kilómetros. El Kanchenjunga, a 8.586 metros, es el tercer pico más alto del mundo y la montaña sagrada de Sikkim. Los escaladores que llegan a sus cercanías se detienen a metros de la cima por respeto a esa sacralidad. El Himalaya no es solo un accidente geográfico, es el arquitecto del subcontinente. Bloquea el frío del Asia Central, detiene las nubes de los monzones, alimenta los ríos que riegan el norte de India y define el carácter climático del país entero. Al oeste, el desierto de Thar se extiende sobre más de 200.000 kilómetros cuadrados, cruzando la frontera con Pakistán. Pero el Thar no es el desierto árido y vacío del imaginario occidental. Es el desierto más poblado del mundo, con más de 80 millones de personas viviendo en él y alrededor de él. Sus dunas se mueven con el viento. Sus aldeas tienen colores que parecen imposibles bajo el sol del Rajastán. Puertas azul índigo, fachadas ocre y rosado, turbantes de los hombres en naranja y carmesí
que el ojo procesa como flores en la arena. Al este, los estados del noreste, Assam, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, son casi desconocidos para el turismo global y radicalmente diferentes del resto del país. Lenguas, etnias, arquitecturas y cocinas que deben más al sudeste asiático que al norte indio. Meghalaya tiene los pueblos más lluviosos del planeta. Mawsynram y Cherrapunji compiten por ese récord con precipitaciones anuales que superan los 11.000 milímetros, 11 metros de lluvia al año sobre una sola localidad. Y al sur, las costas de Kerala y Tamil Nadu, con sus arrecifes de coral, sus remansos de agua dulce, los backwaters, y una tradición cultural que tiene 2000 años de historia documentada de intercambio con el mundo mediterráneo, árabe y chino. Los romanos comerciaban con el sur de India en el siglo I de nuestra era. Hay monedas del emperador Augusto encontradas en excavaciones arqueológicas de Tamil Nadu. Pero toda esa diversidad geográfica, las montañas, el desierto, las costas tropicales, depende de un solo sistema que llega puntual cada año y que cuando falla, cambia el destino de 1.000 millones de personas. En junio, algo cambia en el cielo del sur de India. Las nubes que se han acumulado sobre el Océano Índico durante semanas comienzan a moverse, no avanzan, irrumpen. El monzón del suroeste entra por Kerala con una intensidad que los meteorólogos miden en milímetros, pero que los habitantes describen con palabras. El olor a tierra mojada después de meses de calor seco. El sonido de la lluvia sobre los tejados de palma. El alivio físico que produce el descenso de temperatura cuando el cielo finalmente se rompe. El monzón no es solo un evento climático, es el eje alrededor del cual gira la economía, la agricultura, el calendario y el estado de ánimo de 1.400 millones de personas. Un monzón débil significa sequía, cosechas reducidas, tensión en los precios de los alimentos, crisis en las zonas rurales donde la agricultura de temporal sigue siendo la base de la subsistencia. India espera al monzón como pocas civilizaciones del mundo esperan un fenómeno natural, con una mezcla de necesidad, respeto y cierto temor razonable. El Ganges nace a 4.000 metros de altura en el glaciar Gangotri, en Uttarakhand, donde el hielo del Himalaya se derrite en un río que tardará 2.500 kilómetros en llegar al mar. A lo largo de ese recorrido, el Ganges no es solo un río, es la arteria de la civilización del norte de India. Irriga los campos más fértiles del subcontinente, la llanura indo-gangética, que produce una proporción significativa de los alimentos de India y que fue la cuna de imperios que definieron la historia del mundo antiguo. El Imperio Maurya, que unificó el subcontinente por primera vez bajo Chandragupta en el siglo III antes de nuestra era. El Imperio Gupta, bajo el cual la matemática india desarrolló el concepto del cero y el sistema de numeración posicional que hoy usamos en todo el planeta. Y el agua que cae del Himalaya
que corre por el Ganges, que riega la llanura más fértil de Asia, alimenta también algo que India protege con más cuidado que casi cualquier otro recurso natural que posee. El tigre de Bengala es el animal más emblemático de India, y su historia en el siglo XX es una de las narrativas de conservación más dramáticas del planeta. En 1900 se estimaba que había entre 40 y 100.000 tigres en India. Para 1970, la población había colapsado a menos de 2.000 individuos por la caza deportiva, la deforestación y la pérdida de hábitat. En 1973, el gobierno indio lanzó el Proyecto Tigre, uno de los primeros programas de conservación de grandes felinos a escala nacional en el mundo. 50 años después, India tiene más del 70% de la población mundial de tigres en libertad. Alrededor de 3.700 individuos en reservas que cubren más de 50.000 kilómetros cuadrados de selva. Pero es una demostración de que la pérdida de megafauna no es irreversible cuando hay voluntad política y recursos suficientes. El elefante asiático, más pequeño que el africano, con orejas más pequeñas y un temperamento que los mahuts, los cuidadores tradicionales, describen como más reflexivo y menos impredecible, tiene en India una relación con los seres humanos que no tiene equivalente en ninguna otra cultura del mundo. Durante miles de años, los elefantes fueron animales de guerra, de trabajo, de ceremonia y de transporte. Hoy los elefantes salvajes de India enfrentan la fragmentación de sus corredores de migración por carreteras, cultivos y asentamientos. La coexistencia entre elefantes y agricultores en los estados del sur y del noreste es uno de los desafíos de conservación más complejos del país. India tiene una de las biodiversidades más ricas del planeta, pero esa naturaleza no existe separada de la historia humana. Es el lenguaje físico de una espiritualidad que en India no es privada ni abstracta. Es pública, cotidiana, presente en cada río, cada roca, cada momento del día. En Varanasi, la ciudad más sagrada del hinduismo, las cremaciones en los ghats del río Ganges llevan ocurriendo sin interrupción durante más de 3.000 años. Los ghats son las escalinatas de piedra que descienden al río. En los ghats de cremación, el Manikarnika y el Harishchandra, las piras arden las 24 horas. Para los hindúes, morir en Varanasi y ser cremado en el Ganges es la forma de romper el ciclo del samsara, de alcanzar el moksha, la liberación final. Las familias traen a sus mayores enfermos a morir en la ciudad. Las cenizas van al río. El Kumbh Mela es el mayor evento de reunión de seres humanos en la historia del planeta. Se celebra en ciclos de 12 años en 4 ciudades a orillas de ríos sagrados, con una versión parcial cada 6 años. En el Kumbh de Prayagraj de 2019, se estima que asistieron entre 150 y 200 millones de personas a lo largo de 49 días. En un solo día, el de la luna llena más auspiciosa, se registraron entre 20 y 30 millones de personas en el mismo espacio. Ningún evento deportivo, político o cultural de la historia humana se acerca a esa cifra. La espiritualidad india no es una práctica privada de domingo. Es una presencia constante en el espacio público,
el altar en la esquina del mercado, las flores de caléndula en el salpicadero del rickshaw, el mantra que el conductor murmura en el semáforo, el sacerdote que sale del templo a las 4 de la mañana con el ritual ya en marcha. India tiene más de 2 millones de templos activos. Es el país con más lugares de culto por kilómetro cuadrado del mundo. Toda esa diversidad humana y cultural existe dentro de un territorio con extremos físicos que la mayoría de los países no tiene en ninguno de sus puntos. India los tiene en todos sus bordes al mismo tiempo. Ladakh es lo más parecido que India tiene al Tíbet, una meseta de alta altitud en el extremo norte del país, a más de 3.000 metros en sus valles y a 5.000 en sus pasos de montaña, con un paisaje de roca pelada, cielo azul cobalto y silencio, que los viajeros describen siempre con la misma palabra: absoluto. Los pasos de montaña de Ladakh, el Khardungla, el Changla, son accesibles solo en verano por carreteras de montaña que los ingenieros militares mantienen porque son la única conexión terrestre de la región. En invierno, cuando los pasos se cierran, la carretera de hielo del río Sanskar, el Chadar, se convierte en la única ruta de entrada y salida para algunas comunidades. La gente camina días enteros sobre el hielo del río congelado a temperaturas de menos 20 grados para llegar a las aldeas que no tienen otra conexión con el mundo. En años recientes, el calentamiento ha vuelto el Chadar cada vez menos predecible, y las comunidades que dependían de él están adaptando sus vidas a un invierno que ya no funciona como antes. En el extremo opuesto del país, las islas Andamán y Nicobar se extienden en el Océano Índico hasta casi rozar la costa de Indonesia. Son técnicamente parte de India, territorio indio en el medio del mar de Andamán, pero su ecología, su fauna y su historia pertenecen a otro mundo. Sus arrecifes de coral están entre los más intactos del Océano Índico. Sus bosques son de selva tropical densa, con fauna endémica, que incluye el cerdo de Andamán y especies de aves que no existen en ningún otro lugar. India guarda secretos en sus márgenes que el mundo todavía no ha encontrado. Pero en su centro, en sus ciudades, ocurre algo que sí es visible para todo el mundo. Una modernidad que crece tan rápido que el país no siempre sabe cómo absorberla. Mumbai tiene 22 millones de personas, Kolkata 15, Delhi 32. Delhi es la segunda aglomeración urbana más grande del planeta y la ciudad más poblada del mundo. No por accidente, India superó a China en 2023 como el país más poblado de la Tierra, con más de 1.440 millones de personas, y es el país más joven de los grandes. La edad promedio de su población es de 28 años. Mientras China, Europa y Japón envejecen, India tiene 500 millones de personas menores de 25 años. Las implicaciones demográficas, económicas y geopolíticas de ese dato van a definir el siglo XXI de maneras que todavía no se han terminado de calcular. India tiene la economía de más rápido crecimiento del mundo entre las grandes economías. Tiene la mayor industria de software del mundo después de los Estados Unidos. Tiene más ingenieros graduados por año que ningún otro país del planeta. Tiene una industria espacial que aterrizó una sonda
cerca del polo sur de la Luna en 2023, la Chandrayaan-3, convirtiéndose en el cuarto país del mundo en lograr un alunizaje y el primero en explorar la región polar lunar. Todo esto con un presupuesto espacial que es una fracción del de las agencias de la NASA o la ESA. Y sin embargo, India tiene 300 millones de personas sin acceso a agua potable confiable. Tiene la mayor concentración de desnutrición infantil del mundo. Tiene una crisis de contaminación del aire en sus ciudades del norte, que los médicos describen como emergencia de salud pública permanente. En los meses de invierno, la calidad del aire de Delhi supera regularmente en 50 veces los límites de seguridad de la Organización Mundial de la Salud. Ambas realidades son ciertas al mismo tiempo. El país que envía sondas a la Luna y el país con 300 millones de personas sin agua. Esa tensión no tiene resolución simple. Es parte de lo que India es. India lleva milenios siendo un espejo de lo que la humanidad puede alcanzar cuando acumula conocimiento y de lo que pierde cuando la desigualdad se vuelve estructural. Y esa tensión, esa contradicción viva, es exactamente lo que la hace imposible de ignorar. Hay un momento en Varanasi, justo antes del amanecer, en que el Ganges y el cielo tienen el mismo color. El río no refleja el cielo, los dos se convierten temporalmente en la misma superficie. Y en ese instante, las piras siguen ardiendo en los Ghats. Los sacerdotes hacen la puja del río con antorchas encendidas en movimientos circulares que han repetido 1000 veces. Y los primeros peregrinos ya están en el agua hasta la cintura, con los ojos cerrados y las palmas hacia arriba, ofreciendo el primer rayo de sol al río que consideran la madre de todo lo sagrado. India hace eso. Te pone en contacto con algo que la vida moderna en las ciudades del siglo XXI hace cada vez más difícil de encontrar. No necesariamente la espiritualidad en sentido religioso, sino la escala, la conciencia de que existes dentro de algo mucho más grande que tu propia experiencia inmediata. India no cabe en un documental, tampoco en un libro, tampoco posiblemente en una sola vida dedicada a explorarla. Lo que sí puede hacer un documental es lo que hemos intentado aquí. Mostrar que detrás de las noticias, detrás de los datos, detrás de los clichés de colores y especias, existe un planeta dentro del planeta. Un lugar donde la humanidad lleva 10.000 años haciendo el experimento más ambicioso de la historia. Intentar que una civilización tan diversa, que podría ser 100 países distintos, funcione como uno solo. El experimento no ha terminado. Sigue ocurriendo ahora mismo, en tiempo real, en las calles de Mumbai, en los Ghats de Varanasi, en los laboratorios de Bangalore, en los arrozales de Kerala, en los glaciares de Ladakh que se derriten un poco cada verano. El planeta en un solo país. Eso es India. Y ahora queremos saber algo. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta expedición? Escríbelo en los comentarios. Cada punto del mapa es parte de este viaje. Planeta Remoto.